¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por la presentación. Siempre pienso que, además del título, es un desafío para los que hacemos un poquito más de clínica, hablar, ¿cierto?, de los datos que son un poquito más numéricos. Así que voy a tratar en estos minutos de contarles un poquito cuál es la realidad a nivel mundial, después aterrizarla un poquito a Latinoamérica, que obviamente no es lo mismo para todos los países, y finalmente los datos chilenos. Estas son las cifras, ¿cierto?, al 2021, más de 40 millones de fallecidos, ¿cierto?, por VIH, o probablemente, ¿cierto?, más bien por SIDA, y al 2021, 38 o más de 38 millones de personas viviendo con VIH. Sabemos, ¿cierto?, que casi el 60-65% se siguen concentrando en la región de África, y lamentablemente, ¿cierto?, de toda esta estrategia del primer, ¿cierto?, decenio 2010 al 2020, con el objetivo, ¿cierto?, de lograr menos de 500.000 nuevas infecciones, estuvimos muy lejos. Al 2021, 1,5 millones de nuevas infecciones, más de 650.000 fallecidos en el 2021 por causas relacionadas al VIH. Acuérdense que la meta eran menos de 500.000, o sea, muy lejos. Y hay algo que probablemente influye mucho en estos datos, y por eso se hizo como corte, ¿cierto?, fuera del cero, el 2021, por lo que se estaba viendo ya el costo de la pandemia y cómo, ¿cierto?, se ralentizaron muchas atenciones, cómo se suspendieron muchas atenciones, disponibilidad de fármacos, y probablemente varias de las inversiones globales, ¿cierto?, que fueron interrumpidas a raíz de la pandemia de COVID. Seguimos teniendo algo así como 28 millones de personas infectadas en terapia, muy lejos, ¿cierto?, del 90 del 2020, y hay algo muy interesante que es algo que yo en verdad no sabía: solo el 52% de los niños entre 0 y 14 años recibiendo terapia, así que estamos muy al debe también en la parte pediátrica. A pesar de estar muy al debe, ¿cierto?, con las metas 90-90-90, el año 2021 viene toda esta estrategia global para tratar de avanzar al 2025, y aparecen estos objetivos, ¿cierto?, que son variados. Yo me voy a tratar de concentrar en lo que me pidieron, 95, pero es más que eso. Esta estrategia es mucho más amplia, y si se fijan, ¿cierto?, hay un área que está dedicada a la no discriminación, en el fondo, liberar, ¿cierto?, o legislar en pro, ¿cierto?, de evitar la discriminación, la violencia de género, y que idealmente, ¿cierto?, se libere o se amplíe las políticas públicas respecto del VIH. Y por el otro lado, ¿cierto?, las metas 95, que tienen que ver con la posibilidad de acceder a prevención, esta prevención que la hemos conversado otros años, que ya no es solo, ¿cierto?, PrEP, es una prevención combinada, son muchas estrategias, incluyendo, ¿cierto?, otras áreas como la educación, ¿cierto?, como políticas públicas, como no solamente la atención. Y, ¿cierto?, en específico las metas 95, que si ya estábamos al debe, ¿cierto?, en que de todos los contagiados al menos el 90% supiera de su diagnóstico, ahora la meta es 95%, que sepa de su diagnóstico, que de ese 95, el 95% esté vinculado a la atención y con terapia antirretroviral. Y por último, ¿cierto?, el tercer 95 es que de ese 95% vinculado y en terapia esté el 95% indetectable. Hay más metas ahí, si se fijan, ¿cierto?, la cobertura en términos de servicios, ¿cierto?, tener acceso a diagnóstico y tratamiento precoz, y que obviamente todas las atenciones vinculadas a la infección, como son la infección oportunista o otras comorbilidades, también estén aseguradas. Esta es la cascada, ¿cierto?, de atención. Esto es al año 2020, eso un poco fue la realidad, ¿cierto?, de nuestras no cumplimiento de metas 90. Si se fijan, ¿cierto?, no lo veo. Parece que hay mucha luz adelante porque está muy finito el puntero. En la primera, ¿cierto?, columna, las personas que viven con VIH y que conocen su estatus, ¿cierto?, de infección, fíjense ahí que el primer gap da al 90, ¿cierto?, que era la meta 2020, más de 2,3 millones no tenían idea, ¿cierto?, de su diagnóstico, y en nueva estrategia al 95 tenemos que sumar 1,9 millones más.
que no conocen su diagnóstico y por lo tanto es un desafío, ¿cierto? Cómo testeamos más y por lo tanto cómo hacemos que estas personas que efectivamente están infectadas conozcan su diagnóstico. En la segunda barra, ¿cierto? Las personas que ya saben su diagnóstico, que están vinculadas al tratamiento y por lo tanto están en terapia. Fíjense que ahí sí que estamos muy al D, 73%, esto es obviamente global, depende mucho de las regiones, más de 3 millones que no estaban en terapia sabiendo su diagnóstico, y si nos acercamos, ¿cierto?, a este nuevo desafío 95, hay que sumar 3.4 millones más, ¿cierto?, a la vinculación y al acceso a terapia antirretroviral. Y por último, ¿cierto?, la tercera columna, las personas que efectivamente están vinculadas, que están en terapia y que efectivamente deben estar en terapia exitosa. Solo un 66%, muy lejos del 90%, ¿cierto? 2.7 millones menos sin estar indetectable a pesar de estar en terapia, y a eso tenemos que sumarle casi 5 millones más que, ¿cierto?, estando en terapia no están indetectables. O sea, el trabajo que nos queda es enorme. Esto está desagregado, ¿cierto?, ahí entre hombres y mujeres, y a pesar de, tal vez una percepción mía, a pesar de que la percepción mía era que las mujeres eran menos vinculantes al servicio, la verdad es que si las desagregan, ¿cierto?, entre hombres y mujeres, la parte de arriba son mujeres, abajo son hombres. Las mujeres cumplen un poquito mejor esta cascada, pero lejos también, ¿cierto?, del primer 90 y por supuesto mucho más lejos del 95, 95, 95, que es la meta al 2025. Y esto es bien interesante, yo creo que es otra manera de ver el problema o el desafío. Toda la barra son pacientes infectados. Ya la parte más alta, la más oscura, son los que están recientemente infectados menos de 6 meses. No conocen su diagnóstico. La siguiente, que es la más roja, son personas que efectivamente también están infectadas, que no conocen su diagnóstico, pero llevan más de 6 meses infectados. Ya la tercera, que se ve, ¿cierto?, ya más salmón, esas son personas que efectivamente conocen su diagnóstico, pero que no se han vinculado en el fondo al sistema de salud y por lo tanto están sin terapia. Y las dos últimas, ¿cierto?, ya la más tenue y la amarilla, son personas que están vinculadas, están en terapia, las primeras no están indetectables, y solo la amarilla, ¿cierto?, son los que están indetectables, o sea, cumplen el tercer 90. Si uno lo mira desde la parte, ¿cierto?, de abajo hacia arriba, efectivamente vamos mejor al 2020, cada vez hay más personas en terapia y en terapia exitosa. Pero si uno lo ve desde arriba hacia abajo, tenemos más de un 35% de personas que están infectadas, o no están en terapia, o no saben su diagnóstico. Y por lo tanto perpetúan la pandemia, porque siguen obviamente contagiando y generando, ¿cierto?, el aumento de las incidencias. Eso es a nivel global. Esto es más o menos lo mismo, y es para mostrar qué tan lejos, o qué tan alejado más bien, ¿cierto?, estuvimos de las metas 2020. Fíjense, ¿cierto?, en la primera, a la mano izquierda de ustedes, las nuevas infecciones, ¿cierto?, la incidencia, dijimos la meta del 2020 era menos de 500.000 y tuvimos 1,5 millones, o sea, muy lejos. La meta del 2025 son menos de 200.000 nuevas infecciones. Tenemos un trabajo enorme por hacer ahí. Y por el otro lado, ¿cierto?, la mortalidad, la meta, ¿cierto?, también era disminuir la mortalidad a menos de 600.000, y tuvimos algo así como 800.000, 870.000 fallecidos o relacionados al VIH. Y quiero decir aquí tal vez que hay algo que todavía no se ve en ese gráfico, que es el efecto de la pandemia también, que sin duda, o es algo que todos hemos visto, ¿cierto?, como post pandemia o ya en segundo año de pandemia empezaron a aparecer nuevamente pacientes muy avanzados. Pareciera, ¿cierto?, que ya no estamos en el 30% de los que llegan muy avanzados, sino bastante más, y por supuesto está mucho más asociado a mayor mortalidad. Así que es probable incluso que en estos 2 años que no están representados aquí, incluso esa curva, ¿cierto?, en vez de seguir disminuyendo, se haya estancado o incluso aumentado. Esto es bien interesante, y como digo, yo reconozco ahí mi ignorancia al respecto del tema, como estamos también muy al debe de los niños. Aquí están separados entre 0 y 14 años, y sobre 14 se consideran adultos, para los datos OMS. Y fíjense, ¿cierto?, que la incidencia efectivamente es menor en los niños, muy lejos de la meta, ¿cierto?, menos de 1,5 millones de nuevas infecciones, pero fíjense abajo el acceso a terapia antirretroviral en niños, ¿ya? Como estábamos también muy al debe en datos, probablemente poco estudio en niños y por lo tanto pocas terapias validadas. Ahora ya tenemos un poco más de evidencia, lo vamos a ver durante la tarde, pero menos del 50% en terapia antirretroviral a nivel global.
Y al lado, ¿cierto?, derecho, ahí está la comparación. Ya sabíamos, ¿cierto?, que el tercer 90 en adulto era algo así como el 66-67%, y fíjense, en niños solo el 40% en terapia antirretroviral exitosa. Vamos a Latinoamérica, y aquí quise poner esto del lado izquierdo porque por alguna razón, ¿cierto?, la pandemia afectó bastante más de lo esperado a nivel de Latinoamérica. Ahí hay un gráfico para tratar de comparar cómo pesó la pandemia o cómo influyó, ¿cierto?, en pérdidas, y está en la comparación con países de más bajo ingreso, con los países, ¿cierto?, que tienen economías más bullantes, incluso, ¿cierto?, con el resto del mundo, y Latinoamérica tuvo una pérdida mucho mayor por la pandemia. Y abajo, ¿cierto?, la mortalidad, más del 30% de los fallecidos COVID se los lleva a Latinoamérica, así que probablemente ahí hay un costo mucho mayor de la pandemia, incluso comparado con las otras regiones. Eso probablemente explique, ¿cierto?, por qué al 2020 no logramos, ¿cierto?, bajar nuestra incidencia, eso es el neto en verdad, y si somos honestos, nosotros como país contribuimos bastante a que esa disminución no se notara y quedara en cero, porque como todos sabemos, ¿cierto?, nuestros casos solo aumentaron, ¿cierto?, nuestra incidencia. Pero el balance de la región es que no hay disminución de la incidencia. Y por el otro lado, ¿cierto?, en términos de mortalidad hay una disminución que es más o menos el 21%, y ya comentamos que si solo consideramos, ¿cierto?, cuánto de estos fallecidos COVID, que son bastantes, son coinfectados, o cuánto, ¿cierto?, pesa en estas pérdidas, ¿cierto?, de oportunidades de atenciones, probablemente ese número sea un poquito peor en los siguientes 2 años. Esto es bien interesante también, y es porque o tal vez nos desafía a mejorar nuestros datos. Si ustedes se fijan, ¿cierto?, al lado izquierdo están las poblaciones que tienen, ¿cierto?, o cómo se distribuyen las nuevas infecciones, la incidencia. Los colores azul y celeste, hombres, rosado y rosa, o más clarito, mujeres. Siguen siendo más hombres que mujeres las nuevas infecciones, pero fíjense cuando los separamos por grupos, ¿cierto? El principal, el 46% son hombres que tienen sexo con hombres o gay, y otro buen porcentaje, casi un 30%, se lo llevan trabajadores sexuales o parejas de, en el fondo, personas en el fondo en ese grupo. Entonces uno se pregunta si esos son los mayores grupos, cuál es la incidencia en esos grupos en particular de la infección, que son los datos que están a la derecha. La primera barra, que aparece ahí con 1,5%, son los trabajadores en el fondo sexuales. Luego la siguiente barra, que aparece en verde, es un 14% en hombres que tienen sexo con hombres o gay. Uno dice, bueno, si tienen un 14%, es concordante con que sea ese grupo, ¿cierto?, el que se contagie más y su prevalencia en esa población es mayor. El tercero, ¿cierto?, nuevamente un valor más bien chiquitito de 1,5% en los usuarios de drogas intravenosas, que probablemente sea una realidad menos, por ahora, importante para Latinoamérica. Y luego hay un número muy alto ahí, ¿cierto?, de casi 24% en mujeres o personas, perdón, transgénero, ya de casi un 24%. Y uno dice, pero ¿cómo si hay tanta prevalencia en esa población? ¿Por qué no hay nuevos casos en ese grupo? ¿Ya? Y por último, los que están privados de libertad, que tienen ahí una tasa de 0,7%. Entonces, no cuadra mucho porque si tienen ciertas poblaciones con prevalencias tan altas, no son necesariamente los que están generando las nuevas infecciones. Y el problema es este, y cuando vamos a buscar los datos de dónde se reportan, es que la gran mayoría de los países no reportan esos datos. Y por lo tanto, estamos sacando conclusiones de datos que están muy sesgados. Si ustedes se fijan ahí, Chile, que está en el segundo lugar, prácticamente lo único que aportó es su población infectada y la población privada de libertad. O sea, no estamos aportando ningún dato para saber cuál es la prevalencia en las poblaciones de riesgo. Hay algunos ahí que tienen algunos datos, pero la gran mayoría son datos que son estimativos. Y por lo tanto, ni siquiera sabemos bien cuál es la prevalencia, ¿cierto?, en estas poblaciones que se presumen de mayor riesgo, y por lo tanto difícilmente podemos, en el fondo, establecer políticas al respecto. Y cierto, esta misma gráfico que les conté, ¿cierto?, de todos los que están efectivamente infectados y separados si llevan menos de 6 meses infectados, los que tienen más de 6 meses, pero que ninguno de esos dos grupos conoce su diagnóstico, luego los que sí saben, pero que no están, ¿cierto?, en terapia, y finalmente los que estando en terapia no están indetectables, y la amarilla, ¿cierto?, que es la exitosa con carga viral indetectable. Y aquí la verdad es que se ve bastante menos esperanzador, ¿cierto?, que el gráfico global. Si ustedes se fijan, el aumento ahí de personas en tratamiento y viralmente suprimidas, ¿cierto?, es bastante menos
que lo que vimos para los datos globales, y seguimos teniendo ahí casi un 40% de personas que o no saben su diagnóstico, o saben y no están vinculados, o estando vinculados no están indetectables, y por lo tanto tenemos una tremenda masa crítica que sigue generando mayor incidencia. Difícilmente logremos, ¿cierto?, si no hacemos algo rápido y ya, llegar al 95, 95, 95. Esto está desagregado entre hombres y mujeres, arriba mujeres, ¿cierto? Ya vimos que la cascada se comporta un poquito mejor en mujeres que en hombres, pero sigue siendo muy, muy pobre, y por lo tanto la brecha que nos queda, ¿cierto?, por trabajar para lograr disminuir las incidencias y finalmente lograr que las personas conozcan su diagnóstico, se vinculen, estén en terapia exitosa, es bastante ardua. Esto es la diferencia entre adultos y niños. Sabemos que obviamente son mucho menores los niños, menos mal, pero seguimos, ¿cierto?, muy concordantes con el resto de los datos para la estimación global. La región también tiene muy poca vinculación de niños en terapia y en terapia exitosa. Y esto que parece, ¿cierto?, haber incluso cambiado un poquitito, creo yo, en los últimos años. Chile reporta un 30% de personas con presentación tardía, o que llegan muy avanzados al diagnóstico. Probablemente eso haya cambiado, lo vamos a ver ahí el día de mañana cuando conversemos, ¿cierto?, cuáles son los datos del taller latinoamericano y cómo van nuestros datos también. Pero seguimos entonces diagnosticando muy, muy tarde, y eso significa que hubo muchos años, ¿cierto?, de personas contagiadas que siguieron contagiando a otros, y por lo tanto difícilmente podemos frenar una pandemia cuando llegamos muy tarde, por lo menos, ¿cierto?, 4 o 5 años tarde. Estos son los últimos datos al 2020. Fíjense ahí que las nuevas infecciones para Chile, ya ahora, ¿cierto?, centrado en el país, el 2020 aproximadamente 5.000, acuérdense que ahí falta el dato del 2018, ¿cierto?, que fue el número más alto, casi 7.000 personas. Eso nos da una incidencia de 0,26, ¿cierto? En algún momento tuvimos hasta 0,29, que fue la cifra más alta del 2018. Si ven, ¿cierto?, hasta el 2021 Chile no reporta datos de mortalidad, y eso también es un dato al debe de cuántas personas efectivamente están falleciendo relacionadas al VIH. Y por último, ¿cierto?, abajo separados las personas que ya están contagiadas, o sea, la prevalencia. Fíjense ustedes que está ahí estimada, ¿cierto?, por ONU-SIDA en 77.000 personas en Chile. Eso da, ¿cierto?, una prevalencia del 0,6%, que la verdad, si viendo una matemática rápida, si somos 19 millones, es harto más que 77.000, ¿cierto? Debería ser algo así como 110.000, 115.000. Así que hay una buena brecha ahí en la estimación también de la prevalencia, probablemente dado por esta variabilidad en los datos que conversamos antes. Esta es la cascada de atención para Chile, también, ¿cierto?, muy, muy al debe. Yo tengo mis dudas de ese primer 90, que parece ahí cumplido, ¿cierto?, el año 2020. Alguna vez lo hemos conversado. Acuérdense que nuestras tasas de estimación de incidencia y prevalencia son respecto a modelos matemáticos. Así que esa variabilidad es entre 77.000 y 89.000. O sea, ahí hay casi 12.000 personas en esta variabilidad. Según los datos de UNOSIDA, nosotros cumplimos el primer 90. Tengo mis dudas al respecto. En el siguiente 90, sí estamos, ¿cierto?, bastante al debe. Sin duda hay muchas personas que conocen su diagnóstico, no están en terapia, y ahí probablemente ya sea una pega más de nosotros como los equipos que recibimos esos pacientes. Y la última, ¿cierto?, que probablemente es la que más depende de nosotros, que es los pacientes que efectivamente estén vinculados en nuestros servicios de salud, efectivamente estén indetectables, y ahí la verdad es que estamos bien, bien al debe. Si se fijan, según esta estimación, nos quedan 8.000 pacientes que no están, ¿cierto?, indetectables, y probablemente sean bastante más. Lo siguiente, ¿cierto?, es una comparación con las regiones que pensé en cuál poner, qué país poner para compararnos. No se me ocurrió ninguno, porque la verdad es que estamos bien nosotros separados. Ya les dije que en la región, ¿cierto?, la incidencia quedó en 0, porque nosotros contribuimos con un aporte de 63% de aumento en la incidencia. El resto de la región todo disminuyó, excepto nosotros, así que probablemente contribuimos en ese 0. No tenemos, ya dije, datos de mortalidad, y las siguientes son unas relaciones para tratar de definir, ¿cierto?, cuánto es la incidencia por sobre la prevalencia, y ahí obviamente es evidente que nuestro problema es que estamos llegando tarde y estamos teniendo mucho más diagnóstico tardío. Y por último,
los datos, ¿cierto? Los últimos datos que tenemos, que son del 2021, eso todavía no están en gráficos bonitos para UNOCIA, pero están los datos. Fíjense ahí, entre adultos y niños, ¿cierto? Viviendo con VIH, 84.000, pero fíjense la variabilidad, 75.000 a 91.000. Con esa variabilidad difícilmente, ¿cierto? Podemos saber, depende, si uno generoso dice, bueno, pongamos el valor más bajo, es más probable que lleguemos al 95, pero si ponemos la media o el valor superior, tenemos harta más pega por hacer. Está desagregado ahí, ¿cierto?, entre adultos y niños. La prevalencia se mantuvo en 0,6, ya dijimos que si aproximadamente somos 19 millones, ese 0,6 significa por lo menos 110 o 114.000 personas en el fondo infectadas. Y claramente no es el valor que estamos manejando. La prevalencia, ¿cierto?, ahí también está separada entre hombres y mujeres, que efectivamente seguimos teniendo más hombres que mujeres infectados, pero cada vez, ¿cierto?, esta relación está bastante más cercana y cada vez más mujeres también, ¿cierto?, como nuevos casos. Aquí están separados los niños, ¿cierto? También incidencia, si se fijan arriba, el total 4.000 para el 2021, claramente no tiene mucho sentido, o sea, hay muchos ahí que no se diagnosticaron simplemente porque todos los sistemas de salud estaban envolcados, ¿cierto?, en la pandemia y en el testeo de COVID-19. Así que sin duda que eso explica también, ¿cierto?, por qué hemos tenido tantos pacientes avanzados en los últimos años. Esta incidencia, ¿cierto?, que ahora se estima en 0,37, acuérdense que veníamos del 0,28, o sea, cada vez más arriba, y de nuevo, ¿cierto?, si seguimos con este aumento de la incidencia, difícilmente podamos controlar ni siquiera el primer 95, y por lo tanto todo lo que viene después, la siguiente 95, 95. Y esto es lo que me parece más crítico, porque finalmente esas personas, ¿cierto?, que si nosotros hacemos todo nuestro empeño en diagnosticarlas, tienen que llegar a nuestro centro. El año pasado revisamos, ¿cierto?, cómo iba cada centro respecto de los ingresos, y pocos centros habían tenido 0 o el neto similar al año anterior. Todos habíamos tenido mucho más ingresos. Y nos falta mucho más por ingresar. Si consideramos, ¿cierto?, las personas que viven con VIH y conocen su estatus, ¿cierto?, este primer 95, fíjense que deberíamos tener en la columna, ¿cierto?, de más a la derecha, algo así como 80.000 personas, ¿ya? Si a eso le agregamos, ¿cierto?, el segundo 90, que efectivamente estén en terapia, deberían ingresar a nuestro centro. De los 57.000, tendríamos que llegar a algo así como a 75.000. O sea, claramente nos faltan muchos pacientes por ingresar. Y por último, ¿cierto?, una vez que estén ingresados, que efectivamente lleguen a estar indetectables. Ya sabemos, ¿cierto?, que es nuestro peor marcador, ¿cierto?, nuestro peor 90, pero el 95 significaría 72.000 personas en terapia exitosa. Sin duda el desafío es alto, y no sé si estamos tan preparados o tenemos la capacidad, y eso probablemente es lo que nos preocupa a todos, de lograr abarcar, ¿cierto?, esta avalancha de pacientes, y cómo nos preparamos, ¿cierto?, para efectivamente, si vamos a testear más, cómo los vamos a vincular a nuestro sistema de salud. ¿Estamos lejos? Sí, muy lejos de los objetivos 95, 95, 95, y el plazo es cerca, es 2025, así que nos queda poco tiempo para actuar. Obviamente no somos los únicos actores en este escenario. Hay un costo mundial, pero también regional, que es lo que les comentaba de la pandemia. Se tuvo un costo particularmente alto en la región. Como dice ahí, ¿cierto?, se considera a Latinoamérica como años perdidos. Se había logrado avanzar harto en varias políticas públicas al respecto, y la pandemia lamentablemente retrasó eso, y no sé si lo vamos a lograr recuperar. La estrategia efectivamente no es una sola, no son los equipos de salud, es mucho más que salud, es educación, es economía, son políticas públicas, es cómo vinculamos a la comunidad también, y cómo vinculamos también, tal vez desde la escuela, desde la educación, desde clase de salud sexual. Sin duda que este esfuerzo no puede ir solo con una política, ¿cierto?, acá arriba, tiene que ir con el fortalecimiento de los equipos de salud, que son los que finalmente vamos a estar, ¿cierto?, recibiendo estos nuevos usuarios. Yo creo que hay esperanza de todas maneras, porque hay experiencia. Ya llevamos más de 40 años de VIH, hemos aprendido de eso. Probablemente la pandemia de COVID-19, que fue un costo mayor para todos, también nos dejó aprendizaje, y yo creo que eso nos puede ayudar para tener estrategias que nos permitan, ¿cierto?, acelerar este tiempo que nos queda,
tal vez, si no alcanzamos el 95, ir en pro de eso, porque la única manera de frenar, ¿cierto?, la pandemia es frenar los nuevos casos, y para eso necesitamos tener pacientes diagnosticados y en tratamiento exitoso. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Una excelente presentación y muy encuadrada en el tiempo.